¿Es bíblica la doctrina de la Trinidad? ¿Verdaderamente la Biblia enseña eso? ¿Será acaso que la inventó algún concilio? Bueno, Dios te bendiga muchísimo, soy tu servidor en Sosoria y vamos a ver qué enseña la Biblia respecto a este tema. Es importante entender que Dios es un solo Dios. No se habla de varios dioses, sino que todos estamos de acuerdo, o por lo menos todos los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, en que Dios es uno solo. Dice la palabra en Deuteronomio 6, capítulo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora entonces, ¿en qué consiste la doctrina de la Trinidad? En que Dios es un solo Dios, Jehová, pero que está compuesto por tres diferentes personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿será que la Biblia apoya esto o será que Dios es únicamente Dios el Padre y Jesucristo el Hijo es un ser creado por Dios, pero que no es Dios, así como tampoco el Espíritu Santo es Dios? Bueno, vimos en la palabra que Jehová, nuestro Dios, es un solo Dios, y obviamente sabemos que es Dios el Padre. Pero la pregunta es, ¿será que el Hijo también es Dios? Bueno, ¿qué nos enseña la palabra? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es importante ver cómo dice: en el principio era el Verbo, o sea, en el principio de todas las cosas, y el Verbo era con Dios, o sea, el Verbo estaba con Dios, y luego nos dice: el Verbo era Dios. Es interesante que dice: el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Pero si seguimos en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, pero vamos al versículo 14, dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el Verbo se hizo carne, en otras palabras, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces acá podemos ver clara y contundentemente que el Verbo del que está hablando el versículo 1 es Jesucristo, y dice que el Verbo estaba con Dios, pero también dice que el Verbo era Dios. Ahora bien, vamos a pasajes como la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos, voy a leer del 1 al 5. El apóstol Pablo dice: Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los que son mis parientes según la carne, está hablando del pueblo judío, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En otras palabras, acá el apóstol Pablo confirma también, así como Juan lo confirmó, que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Es interesante que también, si vamos a otros pasajes, como otro, o mejor dicho, a otras cartas del mismo apóstol Pablo, como Tito capítulo 2, versículo... vamos al versículo 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y miremos lo que dice el 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Y es interesante que dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pero está hablando de una sola persona, ya que dice aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación de nuestro, no dice de nuestro Dios y además de nuestro Salvador Jesucristo, sino que dice de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y el versículo 14 lo confirma, que está hablando de una misma persona al decir quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. En otras palabras, acá el apóstol Pablo describe a Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador. Ahora bien, vamos a finalizar con la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y acá podemos ver cómo el apóstol Juan otra vez nos vuelve a confirmar, así como lo había hecho en su evangelio, ahora lo confirma en su primera carta, que como Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora bien, pudimos ver que Dios es uno, Deuteronomio 6:4. Podemos ver, bueno, obviamente, Dios el Padre, pero podemos ver también claramente que acá la palabra dice que Jesús el Hijo también es Dios. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo es Dios también. Bueno, recordemos que Jesús dijo que Él se iría y que enviaría otro consolador. O sea que Jesús se describe a sí mismo como el primer consolador, ya que dice que después de Él vendría otro, y el Espíritu Santo es otro consolador, así como Él lo era. Entonces Jesús se compara con el Espíritu Santo y se iguala con el Espíritu Santo. Incluso dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Entonces, si Jesús es Dios, ¿cómo es posible que el hecho de que Jesús se vaya y que viniera el Espíritu Santo nos fuese a nosotros mejor que tener a Dios mismo en persona enfrente de nosotros? Interesante, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5. Bueno, acá nos va a contar la historia de un hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, que, bueno, vamos a ver que ellos vendieron una heredad. Lo voy a leer del versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Primero que nada me gustaría aclarar que el pecado de ellos fue mentir. No necesariamente quedarse con parte de la heredad, ya que la heredad era de ellos, sino más bien mentir al decir, o mejor dicho, al negar que se habían quedado con parte de la heredad. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Fijémonos cómo dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Eso está en el versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Dice que le mintió al Espíritu Santo. Miremos lo que dice el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, como diciéndolo: ¿acaso la heredad no era tuya y vos no podías hacer con ella, con ese dinero, lo que tú querías? ¿Por qué te comprometiste a dar algo y mentiste al decir que vendiste la heredad en otro precio para retener dinero? Pero fijémonos lo que dice el versículo 3, que al haber hecho esa acción le mintió al Espíritu Santo. Pero el versículo 4 dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, el versículo 3 nos dice que le mintió al Espíritu Santo, y el versículo 4 nos afirma que no le mintió a ningún hombre, sino que le mintió a Dios. En otras palabras, podemos ver claramente cómo el Espíritu Santo acá nos confirma que también es Dios, y que el Espíritu Santo, al igual que nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, también es un consolador,
porque el Espíritu Santo también es Dios. De hecho, Jesús dijo que Él vendría a nosotros, tanto Él como el Padre estarían en nosotros y harían morada con nosotros. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo Jesucristo vive en nosotros y también el Padre vive en nosotros, porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, en otras palabras, ¿es bíblica la doctrina de la Trinidad? Sí, la podemos ver. Ahora, ¿en qué consiste? Vuelvo a lo mismo. Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, pero que está compuesto por tres personas diferentes: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús, por ejemplo, muchos se preguntan por qué Jesús le oraba al Padre, por ejemplo, si Él también es Dios? Bueno, porque Jesús en su humanidad, recordemos que Jesús también se hizo humano y en su humanidad tenía esa necesidad, esa dependencia del Padre para justamente poder superar las tentaciones, ya que Él en su humanidad, mientras que Él estuvo aquí en la tierra, sufrió tentaciones porque Él se hizo hombre, así como nosotros, y obviamente necesitaba mantenerse en una comunión firme con el Padre para poder sobrellevar las tentaciones, así como nosotros hoy en día en la actualidad. Para poder sobrellevar las tentaciones y vencerlas necesitamos de tener comunión con nuestro Padre Celestial, ya que por nuestras propias fuerzas no podemos contra las tentaciones. Y obviamente Jesús hacía los milagros por el poder del Espíritu Santo que moraba en él. Y también Jesús en otra ocasión dijo que el Padre que mora en él hacía las obras. En otras palabras, el Padre, por medio del Espíritu Santo, que también es Dios, al igual que el Padre, era quien hacía las obras en Jesús. En otras palabras, la Biblia nos confirma exactamente la doctrina de la Trinidad. Lo podemos ver incluso ya desde el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y algunos han argumentado de que ahí Dios estaba hablando de los ángeles, pero los ángeles no son co-creadores, sino que los ángeles son criaturas al igual que nosotros. Los ángeles no ayudaron a Dios a crear el universo ni a crear absolutamente nada, sino que los ángeles también forman parte de la creación de Dios. Dios creó todas las cosas sin ayuda de nadie, y cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, están hablando las tres personas de la Trinidad, porque ambas son creadoras. Y ojo, no confundamos, no son tres dioses, lo repito, es un solo Dios que está compuesto por tres diferentes personas. Ahora, yo sé que muchos niegan el hecho de la Trinidad por el simple hecho de que quizás en la mente no cuadra, porque a nosotros nos cuesta mucho entender, porque ¿cómo es eso de que Dios es uno, es un solo Dios, pero que son tres personas? Entonces no serían tres dioses. Y muchos se hacen este tipo de preguntas, o muchos dicen, o entonces simplemente es un Dios que se manifiesta que se manifiesta de tres formas diferentes, pero al fin y al cabo el Padre es el Hijo y el Padre son el Espíritu Santo, pero no son tres personas. Pero eso tampoco es cierto, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero que las tres personas forman al único y verdadero Dios. Y si bien es verdad que eso en nuestra mente humana es difícil de entender, porque dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura, y no las podemos entender porque solo espiritualmente las podemos discernir. Si nosotros intentamos analizar las cosas de Dios conforme a nuestro razonamiento humano, pues siempre vamos a chocar y siempre nos van a parecer locura, porque las cosas de Dios sobrepasan lo que es el conocimiento humano, ya que nuestro conocimiento humano es limitado y no está preparado para entender todas las cosas y todos los misterios de Dios, ya que Dios es un Dios ilimitado, que sobrepasa todo el entendimiento y toda la razón del ser humano. Y por eso me gustaría volver a citarte otra vez el Evangelio de Juan,
mejor dicho, perdón, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Solamente Dios puede darnos el entendimiento para que podamos conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que yo te animo, a ti que estás viendo este video, a que estés en el verdadero. ¿Y cuál es el verdadero? Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, espero este video te haya podido ser de bendición y haya aclarado alguna duda que hayas tenido relacionada a este tema. Si este video te fue de bendición, te animo a que me dejes un fuerte like. De esa manera estarías apoyando mi canal, a que te suscribas en caso de que no estés suscrito. Y bueno, por lo demás, Dios te bendiga muchísimo de parte de tu servidor, Enzo Soria.